empezar a grabar de inmediato. Y hoy día comenzamos con lo que es ya la última parte de MATLAB, ¿ok? Así que la próxima semana ya vamos a estar comenzando con Excel. Excel a muchos les va a resultar mucho más intuitivo que MATLAB, pero de todas formas traten de, les voy a publicar algunos videos adicionales para que ustedes los puedan tener ahí y los puedan ver en el caso de que quieren ir avanzando a su propio paso en lo que es en lo que es el programa, ¿ya? Eh, Así que las últimas semanas del curso nos vamos a concentrar 100% en lo que es Excel, pero los proyectos obviamente ustedes los van a poder resolver. El proyecto 1 tiene que ser resuelto en MATLAB y el proyecto 2 ustedes van a tener la posibilidad de resolverlo en cualquiera de los dos lenguajes de programación. ¿Okay? Van a poder resolverlo en MATLAB, en Excel o en una combinación de ambos que sea, digamos, apropiada. Ya ustedes ya saben cómo importar y exportar datos desde MATLAB, entonces ahí pueden hacer una interacción bien interesante con lo que es Excel. Ya, entonces, sin más preámbulo, las dudas dejémoslas para el final porque tengo tiempo después de la clase, así que si es que tienen cualquier duda de alguna cosa que haya pasado en la ayudantía o de alguna nota, me lo pueden hacer al final de la clase. Pero concentrémonos en tratar de terminar esta diapositiva de MATLAB. Ya, Matías hace una pregunta interesante. Sí, al principio de semestre yo les comenté que a final de semestre, en lugar de examen, íbamos a hacer presentaciones del proyecto 2, ya del proyecto final. Así que a eso se refiere con las presentaciones. La semana de exámenes van a tener que hacer una presentación, digamos, online obviamente, eh, comentando cómo fue que resolvieron su proyecto final. ¿Ya? Les voy a entregar los detalles de eso durante el fin de semana, ¿ya? Para que tengamos todos los detalles de todas las entregas que tienen que hacer antes de que empiecen a trabajar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ahí van a tener todo ya, van a poder tener qué es lo que se solicita para poder ir armando las cosas que requieren. ¿Ya? Ok. No sé si eso responde la duda, Matías. Ya. Ok, entonces, gráficos. ¿Qué fue lo que nos faltó de gráficos en MATLAB? Teníamos, nosotros vimos lo que eran los gráficos en ejes X, Y, dejamos planteados estos ejercicios para que ustedes los puedan resolver. Recuerden, cuando tenemos funciones definidas por tramos, no es siempre necesario. Sí, Vicente, durante el día de hoy les va a llegar la respuesta, seguramente el día de hoy, bien tarde, les va a llegar la respuesta de las preguntas de la primera parte del proyecto 1, ¿ya? Así que estén atentos durante el día de hoy o mañana temprano, porque les van a llegar las respuestas a esa duda, ¿ya? Para que las puedan utilizar en la resolución de sus proyectos. Ya, pero el día de hoy les van a estar llegando esas respuestas a cada uno de los grupos. Puede que no les lleguen a todos los integrantes del grupo, puede que les lleguen a una sola persona, así que ahí traten de que todo el grupo esté atento para poder recibir esos documentos. ¿Ya? Ahora, recordemos que para definir funciones por tramos, lo mejor que podemos hacer es, eh, tenemos varias formas de definir funciones por tramos. Una de ellas es utilizar un ciclo, y hay otra que es bien interesante que me gustaría mostrársela simplemente para que ustedes tengan la oportunidad de poder utilizarla en lugar de estar creando ciclos a cada rato. ¿Ya? Con eso terminaríamos lo que son los gráficos, los gráficos 2D y después nos pasamos a lo que son los gráficos 3D. Le voy a crear un nuevo script. Vamos a partir con clear y CLC. Si que nosotros queremos graficar, por ejemplo, esta función que les voy a marcar aquí, vamos a trabajar sobre la última función que tenemos nosotros. Entonces,
una función con raíces cuadradas y cuadrática con x entre -1 y 1. ¿Ya? Entonces, dado que x está entre -1 y 1, vamos a crear el dominio de esta función. ¿Ya? Vamos a crear el dominio de esta función de la siguiente manera. Vamos a decir, x va a ser igual a un vector. Podríamos crearlo como un linspace. Entre -1, 1 y con 1000 datos. ¿Ya? Digamos que ese es nuestro dominio. Ahora, vamos a dividir el dominio en 3 partes. ¿Ok? Y esas 3 partes, después, esa subdivisión del dominio en 3 partes, la vamos a multiplicar por el vector que le da forma a la función. ¿Ya? Entonces vamos a tener una, digamos, f1. Vamos a tener 3 funciones. Vamos a tener una f1 que sería esto, una f2 que va a ser esto de acá, y una f3 que va a ser esto de acá. Entonces la f1 es igual a la raíz cuadrada. Pueden ustedes escribir sqr, creo que es la función para la raíz cuadrada. O bien, la verdad es que no me acuerdo muy bien si es que es sqr o no. O también pueden elevar a 0,5, ¿cierto? Elevar un medio también es la raíz cuadrada. De 1 menos x. ¿Ya? Y como esto quiero que sean operaciones vectoriales, vamos a convertirlo en un vector. Eso sería la raíz cuadrada de 1 menos x. Tenemos una función 2, que es 1 menos x al cuadrado. 1 menos x al cuadrado. Y tenemos una función 3, que es la raíz cuadrada de x menos 1. Ya que vendría siendo aproximadamente lo mismo que tenemos acá. Ya. X menos 1 elevado a 0,5. ¿Ya? Y esta sería f3. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestras 3 funciones. Y las podemos graficar como lo hicimos el día de ayer, las podemos graficar todas juntas, x, f1, x, f2, x, f3. Ya vamos a colocar aquí gráfico plot final. Entonces, estas son, al parecer hay una función que no está funcionando, x menos 1. Perfecto, sí, sí. Lo que pasa es que dentro del dominio total de las funciones tenemos, vamos a agregarle leyenda, ¿cierto? Para que se entienda qué es lo que estamos graficando. Leyenda, gráfico 1, gráfico 2 y gráfico 3. Ya simplemente estoy creando una leyenda simple para poder definir, para poder identificar las funciones que se están graficando. ¿Está mi gráfico? Aquí lo tengo. Se me grafica en la otra parte. Entonces tenemos aquí nuestras 3 funciones graficadas, salvo que la función 3 al parecer no tiene su dominio definido dentro de este espacio, a menos que la haya definido de forma incorrecta, ¿cierto? X menos 1 no es la raíz cuadrada de x menos 1. Cuando x sea mayor o igual a 1. Esto es para x mayor o igual a 1. Entonces voy a tener que ampliar mi dominio un poco. ¿Ya? Lo voy a ampliar hasta 2. ¿Ya? Que tenemos, debiese ampliar mi dominio un poco más, ¿cierto? Menor a menos 1 y mayor a 1. Tuve un pequeño problemita leyendo esta función. Y nosotros tenemos una función diferente entre menos 1 y 1, ¿cierto? Que vendría siendo esta. Y tenemos una función desde aquí hacia la izquierda y desde aquí hacia la derecha. Entonces voy a extender el dominio desde, no sé, menos 5 hasta 5. ¿Ya? Para ver esas 3 funciones en acción. ¿Ya? Entonces aquí tengo solamente el dominio definido entre menos 1 y 1, lo que no hace mucho sentido. ¿Ya? Vamos a corregir eso. Entonces vamos a hacerlo entre menos 5 y 5. Y ahora sí ustedes pueden ver las 3 funciones definidas. Entonces tenemos una función cuadrática, que es la roja, sería la función 2. Tenemos una función azul y tenemos esta otra función amarilla.
Pero lo que nosotros queremos no es graficar todas estas tres juntas, sino que queremos graficar la función 1 en el tramo entre menos 5 y menos 1, después la función 2 entre menos 1 y 1, y después la función 3 desde 1 en adelante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a subdividir el dominio utilizando un vector que es extremadamente útil. Y por eso es que se los quiero comentar, porque este vector es muy útil cuando ustedes no quieren hacer ciclos for. ¿Cuál es este vector? Es el vector siguiente. Vamos a probarlo en el command window para ver cómo funciona y después lo aplicamos dentro de la programación que tenemos aquí. El vector x mayor, partamos con el primer intervalo, menor a menos 1. Menor o igual a menos 1. ¿Qué significa este vector? Este vector que estoy agregando aquí, vector x menor o igual a menos 1, fíjense que no, estoy simplemente haciendo la comparación del vector con el valor menos 1. Entonces este vector que yo estoy evaluando aquí, lo que significa es que estoy tomando aquellas posiciones, o estoy, digamos, comparando cada posición del vector x con el valor menos 1. Si es que el valor de x en esa posición es menor o igual a menos 1, el vector que se obtiene a partir de esta operación va a contener un 1 en esa posición. ¿Ya? Veamos cómo funciona eso. Vamos a comparar los valores de x y de ans, que vendría siendo el vector que creé aquí. Entonces, fíjense ustedes que la condición es que x sea menor o igual a menos 1. ¿Okay? Eso es lo que yo estoy programando. Entonces, si yo le digo a MATLAB, mira, muéstrame aquellos datos, o dime cuáles datos de x son menores a menos 1. Entonces MATLAB me va a decir, mira, el dato 1 efectivamente es menor a menos 1. Entonces voy a agregar un 1 dentro de este vector. ¿Ya? El segundo dato también es menor a menos 1. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y así sucesivamente. ¿Ya? Son hartos datos. Entonces, ¿dónde termina? Este sigue siendo menor a menos 1. El dato 390 sigue siendo menor a menos 1. Y aproximadamente por aquí ya nos estamos acercando a el cambio, ¿cierto? Hasta el dato 400 tenemos datos que son menores a menos 1. Y el dato 401 ya es mayor a menos 1. ¿Ok? Entonces, si es que nosotros nos vamos a nuestro vector de respuesta, nuestro vector ANS, se van a dar cuenta ustedes que este vector en la posición 400 cambia de valor. Entonces tenemos puros 1 al principio, porque todos estos valores dentro de mi vector X son menores a menos 1. Entonces tenemos puros valores 1, 1, 1, 1, 1, hasta que llegamos a la posición 400, y justamente en la posición 400 nos encontramos con que ese es el último valor menor a menos 1. Y después siguen puros 0. ¿Ya? Entonces este tipo de vectores son súper prácticos porque nos permiten subdividir la función en varios tramos. ¿Ok? Entonces este vector de aquí lo vamos a utilizar como multiplicador para la función 1. ¿Ya? Entonces vamos a crear nuestra función final, nuestra función, vamos a crear f mayúscula, como f1 punto por x menor o igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Y vamos a crear esto en una nueva figura para que lo vean ustedes gráficamente. Y este vector entonces x menor o igual a menos 1, este vector contiene unos o ceros. Contiene unos cuando el valor de x es menor a menos 1 y contiene ceros cuando el valor es mayor. ¿Sí? Entonces, vamos y veamos qué es lo que resulta. Entonces, que yo grafico esta función f mayúscula entre menos 5 y 5, ustedes van a ver que primero tengo el gráfico de la función f1 y después cae a 0. Entonces, justamente cuando llego al punto menos 1, caigo desde el valor de la función en su último valor hasta, y después todos los otros valores están multiplicados por 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que yo puedo subdividir por tramos mi función. Entonces vamos a agregarle la función 3. Le voy a agregar la función 3 simplemente porque es más fácil que la función 2.
Vamos a agregarle aquí f3 punto por. ¿Cuál es la condición para la función 3? La vemos aquí en la diapositiva, que el x sea mayor o igual a 1. ¿Okay? Entonces vamos a decir x mayor o igual a 1. Entonces, dentro de mi función total, la completa que quiero graficar por tramos, cuando x sea menor o igual a menos 1, vamos a tener el valor de f1. Cuando x sea mayor o igual a 1, vamos a tener el valor de f3, y después entre medio vemos qué hacemos. ¿Ya? Vemos qué es lo que se grafica aquí. Ven ustedes. Entonces, de menos 5 a 1, o sea, de menos 5 a menos 1 tengo la función f1, desde 1 en adelante tengo la función f3. ¿Ya? ¿Se va entendiendo más o menos cómo funciona esta programación? ¿Alguna duda? Ya, veo algunos pulgares hacia arriba, así que estamos bien. A todo esto, no sé si es que el ayudante les comentó, pero desde la próxima semana vamos a hacer un pequeño cambio en las clases, porque simplemente por un tema horario mío, ya que ahora en estos momentos esta clase me está quedando a las 6 de la mañana, así que entenderán ustedes que no es tan adecuado. Así que vamos a hacer el cambio de la clase del jueves por la ayudantía del miércoles. Entonces voy a estar haciendo las clases de Excel los días miércoles en el horario de ayudantía, y el ayudante va a estar haciendo la ayudantía en el día jueves. ¿Ya? Así que vamos a tener clases martes y miércoles, y los días jueves vamos a tener ayudantía. Ya por un tema simplemente de horarios. ¿Ya? Entonces, sí, simplemente aquí lo último que me falta es agregar la función 2, y la función 2 la voy a tener que multiplicar por dos vectores. ¿Por qué? Porque tengo doble condición. Tengo que cumplir la condición de que esté sobre menos 1, mayor o igual, vamos a decir x mayor o igual a menos 1, y además tengo que cumplir la condición de que x sea menor a 1. ¿Ya? Entonces, al multiplicar estos dos vectores, lo que estoy haciendo es simplemente estoy diciendo, mira, haz digamos, la intersección entre ambos conjuntos. ¿Ya? Intersecta el conjunto de los valores de x mayor a menos 1 con el conjunto de los valores de x menor a 1. ¿Y eso qué es qué es lo que me queda? Un intervalo contenido entre el menos 1 y el 1. Ups. Y me falta aquí un signo más. Ya, entonces, cuando x es menor a menos 1, grafico la función f1, cuando x es mayor a 1, grafico f3, y cuando x está entre menos 1 y 1, grafico la función f2, y eso es justamente lo que vamos a ver sucediendo en el gráfico. ¿Ya? Aquí está mi gráfico. Entonces ustedes ven función f1, después la función f2 y después la función f3. Es un gráfico medio raro este, pero funciona. Ya podríamos sumarle 4 para que sea continuo, podríamos sumarle aquí. No, mucho más. ¿Ya? Pero ahí está entonces esa función graficada por tramo, y ustedes ven que no estoy usando ningún ciclo for. ¿Ya? Esa es la gracia de este tipo de programación, que podemos graficar estas funciones por tramo y definirlas sin utilizar estructuras cíclicas ni estructuras condicionales. Hay un condicional aquí, en realidad, está como oculto, y el ciclo for también está oculto aquí adentro, pero nosotros no lo estamos haciendo, sino que lo está haciendo MATLAB internamente. Y esto funciona mucho más rápido. ¿Ok? Esos fueron los comentarios finales respecto de los plot. ¿Ya? Entonces ahí les dejo los ejercicios planteados para que ustedes los puedan revisar y resolver si es que tienen, si es que gustan. ¿Ya? Vámonos ahora a lo que son los gráficos tridimensionales. ¿Ya? La verdad es que los gráficos tridimensionales muchas veces no se ocupan tanto, pero de todas formas es una herramienta potente cuando uno quiere representar variables que dependen de más de una variable. ¿Ya? Ustedes van a ver en el curso de cálculo 3 que
nosotros podemos tener funciones que no solamente dependen de una variable, ¿cierto? Porque normalmente uno desde el colegio está acostumbrado a ver las funciones como rectas, ¿cierto? O sea, como líneas en el plano. Entonces uno dice, ya, esta de aquí es una función de X. Pero cuando ustedes vayan al curso de cálculo 3, se van a dar cuenta que, o el cálculo en varias variables creo que se llama ahora, se van a dar cuenta que existen funciones que nosotros las podemos definir como función de dos variables, de X y de Y. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos decir la función X cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, esta función de aquí, si es que yo la quiero graficar como función, no la puedo graficar simplemente en el plano. Porque si es que la quiero graficar en el plano, tendría que mantener fijo algún valor de Y o de X. Y graficar en el plano, digamos, ZX o en el plano ZY. En cambio, si es que nosotros queremos graficar esta función y poder representarla, esto de aquí queda representado por una superficie. No por una recta, no por una línea, sino que queda representado mediante una superficie. Entonces, ¿qué es esa superficie? Es una superficie en el espacio X, Y y Z. Y para cada una de las coordenadas en el plano XY, o sea, digamos, estamos en esta coordenada aquí, estamos en el 2,1. Para cada punto en el plano XY, yo voy a poder asignarle un valor a la variable X, en este caso digamos que puede ser 2, un valor a la variable Y con eso obtengo un valor de la función de X, Y. Entonces, es así como funciona esta cosa. Entonces vamos a tener aquí un valor que va a estar en z igual 5. ¿Ok? Si ese proceso yo lo repito para todos los puntos en el plano, yo lo que voy a obtener va a ser una representación de tipo superficie. Entonces todos estos de aquí van a ser puntos de una superficie eh, que va a estar definida por esta función de X, Y. Entonces para cada punto en el plano, yo voy a tener una proyección vertical y esa proyección vertical me va a representar una superficie. ¿Ok? Y ustedes van a aprender a calcular derivadas direccionales, excepto calcular la pendiente del vector que es tangente aquí, toda la cosa. ¿Ya? Todo eso lo van en cálculo. A nosotros nos interesa la parte gráfica. Nos interesa solamente poder ver cómo se representa esta función en tres dimensiones. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Que permite hacer análisis bidimensional, porque el mundo no es unidimensional. Cuando uno quiere hacer un análisis de algún, digamos, efecto o, de algún fenómeno natural, hay que considerar varias variables en el análisis. Entonces ahí uno puede considerar dos variables. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos nosotros para graficar en 3D? Tenemos lo que se llama el plot 3, que es un gráfico de línea, ¿ya? En el que yo simplemente voy a graficar puntos en el plano definidos como sacados de una tabla. Podemos definir lo que es el mesh, ¿ya? Que es un gráfico parecido a lo que les estoy mostrando aquí, y el surf, ¿ya? Que es el gráfico que les estoy mostrando acá. Vamos a ir uno por uno. Partamos con el plot 3. Este es un gráfico de línea en el que las variables de entrada son tres vectores X y Z que tienen el mismo tamaño. ¿Ya? Entonces yo lo que estoy haciendo con este plot 3 es simplemente indicar en la MATLAB las coordenadas de un conjunto de puntos, directamente, X, Y y Z. Entonces digamos que yo le di el vector X 1, 2, 3, 4. Le doy el valor Y 1, 2, 3, 3. Y el Z le dije que eran 5, 4, 3, 4. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer MATLAB? Si es que yo le doy estos datos de entrada, X, Y y Z, MATLAB va a tomar el primer punto, 1,1,5, y va a decir 1,1,5 y va a graficar ese punto. Va a tomar el segundo punto, 2,2,4. 2,2 está por aquí, 4 debería estar por aquí.
Después 3,3,3. Por aquí. Y después 4,3,4. Entonces va a ser aproximadamente por acá. ¿Ok? Entonces manda para graficar esos 4 puntos en el espacio y después los voy a unir con una línea. Me quedan súper feas las líneas, pero se entiende que son. ¿Bien? Eso es el plot 3. Simplemente graficar puntos y unirlos, pero en el espacio. Vemos este ejemplo que está aquí puesto en la diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a entrar aquí en el nuevo programa, Clear y CLC. Vamos a partir con nuestro dominio. En este caso vamos a definir una función de manera paramétrica. ¿Ya? Entonces vamos a crear un linspace entre 0 y 2pi con 200 datos. Entonces mi dominio está definido mediante esta variable t que podríamos decir es el tiempo. Entonces lo que nos interesa es graficar la posición en el espacio de un proyectil o de un avión en el tiempo. Ya, digamos que eso es lo que estamos definiendo. Entonces digamos que este es nuestro, y lo voy a agregar aquí como comentario a este programa, vamos a decir que este es un vector de tiempo. Y para cada tiempo vamos a tener una coordenada x que va a estar definida por 10 por coseno de t. Vamos a tener una coordenada y que va a estar definida por 10 por seno de t. Y vamos a tener una coordenada z que va a estar definida por 0.3 por el coseno de 10t. ¿Ya? Y esto es 10. ¿Ok? Entonces simplemente graficamos plot 3, x, y, z, coma, le vamos a dar línea roja. Les voy a mostrar al tiro otro comando que está también en la diapositiva. Pero primero veamos qué es lo que hace este comando. Gráfico 3D. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos nuestro gráfico tridimensional. Entonces esto podríamos decir que es la coordenada la posición en el espacio de una partícula que va teniendo una coordenada 10 por coseno de t, 10 por seno de t y 0.3 por coseno de 10t. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo esta parte. Se está moviendo en el espacio. Entonces nosotros podríamos hacer algo entretenido aquí. Podríamos decir, no, mejor lo dejamos para otro día. ¿Sí? Que uno puede tratar de crear una animación, pero eso se lo puede mostrar a quienes estén interesados solamente. Eso se sale de los alcances del curso. ¿Ya? Ahora, a este gráfico nosotros le podemos añadir todo lo que le añadimos a los gráficos bidimensionales. De partida, podemos agregarle la grilla. ¿Ya? Grid on. Grid on lo que hace es agregarle grilla a nuestro gráfico. Me parece que no lo habíamos visto. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, lo que está haciendo MATLAB es agregarle esta grilla que me genera esta idea de que estoy observando un espacio tridimensional. ¿Ya? Entonces le da un poco de volumen a mi gráfico. Esa grilla de color gris le está agregando volumen. Le puedo también agregar leyenda, aunque no es tan necesario en este caso. Pero le puedo agregar etiquetas al eje X y label. Y en este caso, como tenemos un eje Z, podemos agregarle también una etiqueta al eje Z. ¿Ya? Entonces eso es propio de los gráficos 3D. En el gráfico 3D agrego una etiqueta porque tengo una coordenada Z a la cual agregarle etiqueta. Entonces, ahí está el gráfico. Entonces tenemos el eje Y está por acá, el eje X está por acá y el eje Z está por acá. ¿Ok? Ahora, otro comando también estético, que ustedes lo pueden utilizar tanto en gráficos 3D como en gráficos 2D, es el ancho de la línea. ¿Ya? Este ancho de línea uno lo puede modificar agregando dentro del
agregando dentro de los argumentos de la función plot el siguiente comando. Line width, coma, vamos a partir exagerado, pongámosle 3. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? El ancho de la línea, ups, nos falta una, sobre una D. El ancho de la línea va a ser 3 puntos. Ya 3 puntos, 3 puntos de MATLAB. Ya no es una dimensión particular. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene ahí? Un gráfico que tiene una línea más gruesa. Ok, es simplemente eso lo que nosotros estamos haciendo en este caso. Entonces, si modificamos este valor a 2, ustedes van a ver que el tamaño de la línea se reduce. Si le pongo 0.5, el tamaño de la línea se reduce todavía más. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden controlar el espesor de la línea con este comando line width, que va dentro de los, de los argumentos de la función plot. ¿Ok? Ya. ¿Dudas hasta acá? Hemos ido avanzando relativamente rápido, pero yo creo que con esta clase terminamos lo que es MATLAB. Ya, entonces seguimos con el siguiente tipo de gráfico. Vamos a cerrar este plot aquí. Ahí tienen ustedes el ejemplo de plot 3 trabajado completo con line width, con título, grilla y toda la cosa. Ahí está aquí está el resultado final. Ahora, vamos a ver los gráficos 3D más interesantes, ya los de superficie y de malla, que son los que nos permiten analizar funciones del tipo z igual a f de x, y. Entonces esto es exactamente lo mismo que les estaba comentando antes. Yo tengo una función que, dado que depende de x, y, la puedo graficar en el espacio, ¿cierto? Porque para cada punto en el plano x, y, se corresponde una coordenada z. ¿Ok? Partamos con el comando mesh, ya que es simplemente una malla. Entonces lo que va a hacer MATLAB es graficar una malla en el espacio. Entonces, nosotros, uno de los inputs directos para la función mesh es simplemente indicarle, mira MATLAB, grafícame esta matriz. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a decirle a MATLAB, vamos a crear una matriz y vamos a decirle a MATLAB, mira, grafícame esa matriz a ver qué es lo que es. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer MATLAB? Va a definir una grilla en el eje X, y para cada uno de esos puntos en el eje X, y, le va a graficar la coordenada Z que se está viendo aquí. ¿Ya? Trabajemos este ejemplo para que veamos qué es lo que pasa. Entonces vamos a crear una matriz M, que va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la segunda va a ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y la tercera fila es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son prácticamente números aleatorios. Y vamos a decirle a MATLAB, mira, créame un gráfico de malla de la matriz Z, de la matriz M, y agreguémosle etiquetas a los ejes al tiro. Eje X, label, eje Y, y X, label, eje Z. ¿Okay? Entonces ahí nosotros tenemos nuestros 3 ejes creados. Gráficos. Creo que me equivoqué aquí. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es un gráfico de malla en el que MATLAB también ajusta los colores dependiendo de la altura a la que haya quedado el punto. Ya nosotros le podemos agregar aquí esta color bar, que ustedes
Ven, aquí tenemos esa barrita de colores, que es una escala en el eje Z. Entonces los colores más amarillos significa que estamos más altos, estamos cerca del 20, y los colores más azules significa que estamos más cerca del 0, en altura. Entonces, ¿qué fue lo que hizo MATLAB? Me dijo, ya, tengo coordenadas en el espacio, porque yo lo que tengo aquí es o sea, tiene, digamos, no es que tenga coordenadas en el espacio, sino que lo que tiene es, para cada punto en el espacio, para cada par, fila, columna, tiene una altura. Entonces, en la columna 1, fila 1, ¿ya? Que vendría siendo el punto 1,1 en el espacio, que vendría siendo este, la altura vale 1. En el punto columna, o sea, fila 2, columna 1, ¿ya? Entonces me voy a mover en las filas hacia acá. El valor de la altura es 2. En la fila 3, columna 1, ¿cierto? Que vendría siendo este punto de acá, la altura es 3. Y de esa manera es que MATLAB va graficando. Entonces nosotros no tenemos control respecto de el dominio en el eje X y el dominio en el eje, digamos, me parece que este debería decir Z. Eso no tiene sentido. ¿Ya? Nosotros no tenemos control sobre el dominio en el eje X ni en el eje Y, sino que le estamos diciendo a MATLAB, mira, el dominio en el eje X es el número de columnas y el dominio en el eje Y es el número de filas. ¿Ya? Simplemente porque no le estamos indicando más inputs al comando match. ¿Ya? Entonces MATLAB automáticamente es una malla de 3 por 10, ¿cierto? Son 3 filas por 10 columnas. Tenemos una malla en el plano, y para cada uno de los valores en esa malla, para cada uno de los puntos en esa malla, le grafica la altura correspondiente al valor que está dentro de la matriz. ¿Ok? Eso es entonces el comando match. Y aquí está el resultado. Entonces, aquí nuevamente, por defecto MATLAB considera los valores del 1 al 10 en el eje X, que vendrían siendo el número de columnas, y los valores del 1 al 3 en el eje Y, que vendrían siendo el número de filas. Ahora pensemos en graficar una función definida en cierto dominio de X, Y. ¿Ya? Entonces vamos a controlar el dominio en X y en Y. No se lo vamos a dejar a MATLAB, sino que lo vamos a controlar nosotros. Entonces pensemos en esta función que nosotros tenemos aquí. ¿Ya? Función Z igual a e elevado a menos x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Estas funciones son raras, estas funciones raras son típicas de cálculo 3. Lo van a ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un dominio en el eje X que va entre menos 2 y 2. En el eje Y también tenemos un dominio que va entre menos 2 y 2. Y para cada uno de estos valores X y Y, pares ordenados en el espacio, o perdón, en el plano X y, digamos, tenemos X e Y. Para cada uno de esos valores vamos a tener el 0 aquí centrado, por acá vamos a tener el menos 2, por acá vamos a tener el 2, por aquí vamos a tener el menos 2, por acá vamos a tener el 2, y aquí el 0. Para cada uno de los valores en el espacio, o sea, en el plano, para todos estos puntos en el plano, nosotros vamos a tener un valor de altura definido por esta función que tenemos. ¿Ya? Eso es lo que queremos graficar. Entonces, pasos a seguir para poder graficar esta función con el comando mesh. Tenemos que crear lo que son las matrices que indiquen las posiciones de los puntos en el espacio. ¿Ya? Entonces vamos a tener que modificar nuestro dominio, porque aquí ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos un vector para X y tenemos un vector para Y. ¿Ya? Entonces creemos eso primero. Eso digamos que es relativamente claro. Vamos a comentar esto que está aquí. Vamos a hacer entonces el segundo gráfico de la función. Función f z igual a f de x, entonces vamos a primero agregar nuestros dominios en X y en Y, ¿cierto? Eso es relativamente evidente. Vamos a agregar un dominio en X que va a ser de 2 cada 0.01 hasta llegar a 2. Y lo mismo para Y, ¿cierto? Y va a partir en menos 2, va a avanzar de 0.01 y va a terminar en 2.
Y le vamos a dar una malla un poco más gruesa, 0.1. Simplemente para que corra más rápido en el caso de que sea necesario. ¿Okay? Entonces aquí están definidos mis dominios en el eje X y en el eje Y. Pero ese dominio en el eje X y en el eje Y está definido simplemente como el eje. ¿Ya? Esto se va a entender después una vez que realicemos el proceso. Pero si yo defino mi dominio como un vector, recuerden que los vectores son unidimensionales. O sea, tienen solamente una fila o una columna, dependiendo de cómo yo los define. Entonces, dada esa característica que tienen los vectores, que es solamente una fila, yo lo que voy a tener va a ser solamente esta posición que está acá. Pero cuando yo quiero graficar esta función, que está distribuida en el espacio, yo no necesito solamente ese eje que está aquí, sino que yo necesito ese eje multiplicado por, o sea, necesito ese eje, pero también lo necesito acá, y también lo necesito por acá, y también por acá, y así sucesivamente. Entonces tengo que crear una suerte de malla. ¿Ya? Y lo mismo tengo que hacer para el eje Y. Si quiero graficar mi función en el eje Y, tengo que convertir los datos desde el eje original, que estoy considerando para definir mi dominio, tengo que multiplicar ese dominio y replicarlo para cada uno de los valores de X que corresponde. ¿Ya? Este proceso que estamos haciendo aquí con colores súper navideños, este proceso que se realiza aquí, es lo que genera el comando MatchGrid. ¿Ya? El comando MatchGrid lo que hace es crearme una grilla en el plano XY que corresponde a los valores correspondientes al dominio definido mediante dos vectores. ¿Ya? Eso es lo que está explicado aquí. Sean X e Y dos vectores que contienen las coordenadas en una y otra dirección de la cuadrícula sobre la que se va a dibujar la función. Es decir, sean X y Y los vectores que contienen el dominio en X y el dominio en Y de la función que quiero graficar. Con la función MatchGrid se crean dos matrices, X mayúscula e Y mayúscula, cuyas filas son copias de X y cuyas columnas son copias de Y. Matrices que representan respectivamente las coordenadas X e Y de todos los puntos de la grilla. ¿Ya? Entonces simplemente lo que estamos haciendo aquí es replicar el eje X varias veces, replicar el eje Y varias veces, y con eso tenemos entonces las coordenadas X e Y de todos los puntos de la grilla. Ya no solamente de aquellos que están en el origen de coordenadas, ¿cierto? No solamente en los ejes, sino que en todo el plano. Entonces el primer paso para poder crear esas matrices es utilizar el comando MatchGrid, ¿ya? Para crear estas matrices X mayúscula e Y mayúscula. Vamos a ver cómo se usa el comando en un momento. Después, utilizando esas dos matrices, calculamos cuánto valen los valores de Z, que se calculan a partir de las coordenadas X e Y mayúsculas utilizando MatchGrid. Y finalmente utilizamos la función Match para graficar nuestra función, nuestra matriz Z. ¿Ya? El proceso está identificado aquí. ¿Ya? Entonces primero creamos el dominio. De hecho, le voy a agrandar un poquito más la malla a 0.2 como está recomendado aquí. Vamos a hacer una malla de 0.2. 0.2. Y después lo que hago es convertir mi dominio en ejes lineales a convertirlo en un dominio en una malla. ¿Ya? Entonces para eso utilizo el comando MatchGrid. Entonces vamos a decir aquí, X, Y mayúsculas va a ser igual a MatchGrid de X, Y. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutarlo para ver qué es lo que son X e Y mayúsculas. X, ustedes pueden ver, son copias del vector X, ¿cierto? Son puras copias del vector X en las filas. Y la matriz Y son puras copias del vector Y en las columnas. ¿Ya? Es simplemente eso lo que está haciendo el comando MatchGrid. Me está replicando el vector X varias veces, me está replicando el vector Y varias veces. ¿Y eso para qué se hace? Para poder definir después la coordenada Z como mi función que depende de X, Y. ¿Ya? Entonces la función aquí es esta exponencial que nosotros teníamos al principio. La exponencial de menos X cuadrado más Y cuadrado. Entonces vamos a decir que Z va a ser igual a la función exponencial de X al cuadrado menos Y
al cuadrado. Esta es la función, ¿cierto? No, era menos x al cuadrado. Y después simplemente utilizamos match para poder graficar. Match de x, y, z. ¿Ok? Y esa sería entonces nuestra función. Vemos cuál es el resultado. Aquí ustedes lo tienen. Se parece un poco al logo de MATLAB. Pero no es. Entonces ustedes ven la definición de esta función. Si ustedes le hacen cambios ligeros a la función, pueden obtener cambios en lo que es la gráfica, ¿cierto? Este es el x cuadrado menos y cuadrado, que es súper típico en cálculo 3. Ustedes esta imagen la van a ver acá. Entonces me parece que son estas funciones del tipo, hay una que se llama la silla, creo que es como una silla de estas que se ponen arriba de los caballos, que los jinetes ponen encima de los caballos. Creo que hay una función que tiene ese mismo nombre. Pero de esa forma ustedes pueden graficar funciones que dependen de dos variables. Y ahí ustedes pueden ver su comportamiento, cuál es el máximo, si es que hay un mínimo, entre otras cosas. ¿Ya? Eso. Entonces, la malla está generada con puntos entre -2 y 2, cada 0.2, y eso se nota harto, ¿cierto? Porque la malla, ustedes se fijan aquí que es como una suerte de superficie, ¿ya? Se genera una suerte de superficie, y yo tengo, se nota mucho la discretización en estos pequeños rectángulos o cuadrados, ¿ya? Si es que creo una malla más fina, ustedes van a ver que esto se empieza a parecer más a una superficie que a una malla. ¿Ya? Porque estoy rellenando con más líneas entre medio. Entonces, si me voy, imaginemos que nos vamos muy al límite, ya prácticamente esta función no parece una malla, sino que parece una superficie. ¿Ya? ¿Por qué? Porque simplemente lo que estoy haciendo es graficar. O sea, hay tantas líneas una al lado de la otra que esta cosa ya no parece una malla, sino que parece una superficie. Entonces aquí nosotros podemos orbitar esta función. Pero si nosotros nos acercamos, ustedes se van a dar cuenta de que la malla sigue ahí y que hay espacios vacíos entre medios. Entonces, si nos acercamos lo suficiente, ustedes van a ver ahí que la malla sigue estando ahí. ¿Ok? Eso era el comando match. ¿Dudas? ¿Ya? Estas son de las cosas más bonitas que uno puede hacer con MATLAB. Entonces, el ejemplo y todo el tema. Ahora, comando surf es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Surf es solamente una representación diferente de lo que hace el comando match, pero es lo mismo. Comando surf nuevamente vuelve a tomar una cuadrícula en el espacio, o sea, vuelve a tomar funciones del tipo f de x, y, pero en lugar de graficar mediante una rejilla, utiliza una superficie tridimensional. ¿Ya? Los colores de la superficie varían con el valor de z, y los comandos son similares al match. Es exactamente lo mismo, lo único que hacemos es cambiar match por surf. ¿Ya? Y x y z son las mismas matrices que nosotros ya vimos recién. Los inputs son tres matrices donde en x e y se obtuvieron a partir del comando matchGrid, y z se calcula a partir de los valores de x e y mayúscula. Entonces, si queremos graficar esta función, lo único que vamos a hacer es graficar en lugar de utilizar, o sea, creamos nuestra grilla utilizando matchGrid, y en lugar de utilizar match, vamos a cambiarlo por surf. Ya, aquí están las dos gráficas combinadas en subplots, como lo vimos en la clase pasada, que está una a la izquierda y la otra a la derecha. Vamos a graficarlo aquí para que ustedes vean la diferencia. Entonces vamos a agregar surf en lugar de match. Y ahí está entonces nuestra función. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Alguna idea de por qué se ve negra esta función? ¿A alguien se le ocurre alguna idea de por qué es tan negro esto? Es engañoso, ¿cierto? Se ve súper extraño. ¿Por qué se ve negro?
porque nosotros tenemos una grilla que está demasiado fina. Y MatchGrid tiene por defecto una malla entre medio. Genera una malla entre medio que lo que hace es dividir los elementos de superficie. Veámoslo en la diapositiva queda más claro. Aquí la discretización es un poco menos fina, entonces aquí nosotros tenemos que los colores se alcanzan a ver. Pero si es que yo tengo una discretización que es demasiado fina, vean ustedes que MATLAB genera unas líneas negras entre medio. Entonces esas líneas negras entre medio se empiezan a juntar y es por eso que se ve en este caso nuestro gráfico todo negro. Pero si yo reduzco la discretización, digamos a 0.1, que es lo que parecido a lo que tenemos en la diapositiva, ahí ustedes pueden ver que mi gráfico de superficie se ve un poco más fuerte. Ahora sí puedo ver los colores que están en cada una de la superficie. ¿Bien? Nuevamente aquí también podemos agregar nuestra color bar, que se agrega ahí. Entonces ahí nuestra color bar lo que hace es representarme en qué nivel de altura estamos dependiendo del color. Hay algunos otros gráficos de estética que se aplican particularmente a las funciones surf. En especial el shading. ¿Ya? El shading es justamente lo que modifica el tipo de presentación que nosotros le vamos a dar a surf. Entonces, el por defecto es shading faced, en donde se muestra una malla en color negro y la superficie adopta un color para cada región de la malla dependiendo de su altura, que es lo que nosotros tenemos en la función que estamos graficando acá. Entonces, la malla es de color negro y cada uno de los cuadritos tiene un color particular. Y si ustedes se acercan a esta malla, ustedes se van a dar cuenta que los colores dentro de cada uno de los cuadros son constantes. ¿Ya? Nosotros no tenemos cuadros que tengan colores en degradés. ¿Ya? El color no se va degradando a medida de que voy avanzando en la lectura. No se genera una interpolación de ese tipo, sino que el color es el mismo para todo el elemento de malla. ¿Ya? Eso es shading faced. Que es como para cada cara asignarle un color y agregarle una línea negra alrededor de cada una de las caras de la función. Ahora, hay otros tipos de shading. Shading flat es posiblemente de los más usados. Simplemente aplica un sombreado aplanado al cual, al igual que el facetado, asigna un color para cada región de la malla, pero elimina el mallado. ¿Ya? Entonces utilicemos shading flat. Si usamos shading flat de esta manera, después de la función surf, ustedes van a ver que el sombreado es nuevamente, el color es constante en cada uno de los elementos de la malla, pero en cada uno de los elementos de superficie, pero eliminamos la malla. Entonces se alcanza a ver un poquito la discretización porque como los colores son constantes, nosotros podemos ver ahí que tenemos cuadrados que son del mismo color. Como haberlos dividido y haberlos pintado independientemente uno respecto al otro. Pero también tenemos el último sombreado, que es el interpolación, el shading interp. Entonces vamos a eliminar el mallado y vamos a difuminar los cambios de color. Entonces en altura vamos a ir difuminando los cambios de color. Vamos a crear dos subplots. Ya vamos a crear subplot 1,2,1 surf y, z shading flat y subplot 1,2,2 surf de x, y, z usando shading inter para ver la diferencia. Ya este shading con G. Entonces aquí nosotros tenemos los dos gráficos tridimensionales, uno al lado del otro. Así que ustedes se pueden dar cuenta de la diferencia. A la izquierda tengo el shading flat, en donde cada uno de los cuadros tiene un puro color, tiene un color asignado en todo el cuadro, ¿cierto? Un color constante. Y a la derecha tenemos un gráfico que tiene interpolación del color. ¿Ya? Entonces a medida que que avanzamos en altura, que subimos, el color se va difuminando. Entonces aquí se nota mucho menos cuáles son los elementos que componen esta malla. ¿Okay? Ahora, si es que mi discretización es fina, la diferencia entre los dos gráficos es prácticamente nula.
¿Ya? Así que yo genero una discretización que es extremadamente fina. La diferencia entre estos dos es prácticamente cero. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve esto? Para ahorrar recursos computacionales. Porque yo lo que puedo hacer es agregar una malla súper gruesa, 0,5, por ejemplo. Me parece que es demasiado gruesa. Sí, parece que fue demasiado. 0,25. Vamos a hacer una malla súper gruesa. Y si ustedes se fijan, el gráfico de la derecha se parece bastante al gráfico utilizando una discriminación muy fina. Entonces nosotros podemos hacer pasar un gráfico con una discriminación más o menos mala, que es esta, como un gráfico que tiene una discriminación bien detallada. ¿Ok? Pero eso es harina de otro costal, así que no lo vamos a seguir analizando aquí. ¿Ok? ¿Dudas sobre estas funciones Mesh? Aquí entonces tenemos el ejemplo nuevamente con el shading interpolado y se ve el, el proceso. ¿Dudas? Una consulta sobre estas funciones Mesh. Me parece que he ido perdiendo la atención de algunos porque se están yendo de la clase. Espero que no pase durante las clases de Excel. Yo entiendo que esto sea menos relevante para el desarrollo de sus proyectos, así que, pero de todas formas, la, lo agregamos aquí para quien lo quiera utilizar. ¿Ya? Ok, dudas. Hemos ido avanzando relativamente rápido el día de hoy, así que espero que esté quedando todo más o menos claro. Ahí nos quedan los últimos 10 minutos de clase. ¿Una consulta? Ya, entonces si es que no hay dudas, terminamos con lo último, programación por módulo. Esto ya lo habíamos introducido, yo había hecho una pequeña introducción anteriormente, así que por eso es que ahora lo voy a terminar relativamente rápido. La programación por módulo se basa en la programación de funciones, ¿ya? Que de hecho ya las había comentado anteriormente, en el que uno, en lugar de crear un script, que genera una función que depende de ciertos datos de entrada. La idea de esto es utilizar esta técnica divide y vencerás, en la que nosotros tomamos el problema global y lo dividimos en problemas más pequeños, resolvemos cada uno de los problemas pequeños y eso se compilan para generar un programa más grande. ¿Okay? Con esta metodología top-down que observamos aquí. Entonces uno programa el módulo, o sea, primero divido el problema en varios pequeños problemas, ¿cierto? Aquí tenemos la división de varios problemas. Después divido cada uno de estos subproblemas en otros subproblemas y así sucesivamente. Y después programa de abajo hacia arriba. Por eso se llama metodología top-down. ¿Ya? Sí, no tiene mucho sentido. Pero el programa corre de arriba hacia abajo. O sea, el programa raíz va llamando a los programas que van más abajo. La idea es que cada módulo sea programado como una función de MATLAB que tome ciertos datos, los procese y los entregue a una función de orden superior para así resolver el problema global. Las entradas y salidas de la función pueden estar compuestas por una o más variables, cada una de ellas puede ser escalares, matrices de cualquier tamaño, etc. Ya esto prácticamente esto es súper redundante. Los ficheros función se crean y editan como si se trataran de ficheros edit, es decir, utilizando el mismo editor de scripts. ¿Ya? Eso también ya lo habíamos revisado. Cuando nosotros queremos crear una función, lo primero que tenemos que agregar en MATLAB es este texto que está aquí. Function, a la izquierda van los argumentos de salida, nombre de la función, y aquí a la derecha van los argumentos de entrada. ¿Ya? El nombre de la función, este que está aquí, tiene que ser el mismo que el nombre del archivo. En las últimas versiones de MATLAB eso ya no es obligatorio. Ya MATLAB igual hace lo posible para poder ejecutarse a pesar de que el nombre de la función no sea igual al nombre del archivo. Pero mejor ser cuidadoso y evitar ese problema. La función debe tener al menos un argumento de entrada. Es decir, no puede estar sin argumentos de entrada aquí a la derecha porque si no, no va a hacer nada. La función no va a hacer absolutamente nada si es que no le damos argumentos de entrada. Para más de un argumento se utilizan comas para separarlos. Es que nosotros tenemos más
de un argumento de entrada, los separamos aquí mediante comas. La salida puede ser uno o más argumentos o no tener ninguno. Por ejemplo, en el caso de funciones que generan gráficos. Veamos este pequeño ejemplo. Vamos a resolverlo. Vamos a verlo desde la diapositiva porque no me va a alcanzar el tiempo para, creo. Sí, no creo que me alcance el tiempo para poder resolverlo en MATLAB. Si es que tenemos tiempo, lo pasamos a MATLAB rápidamente. Entonces, la nota final de un ramo se calcula como 20% de interrogación. Lo voy a ir anotando aquí. 20% de interrogación. 1. 20% de interrogación 2. 20% de interrogación 2. Y 60% examen final. 60% entonces el examen. La nota definitiva es la mejor nota entre la nota del examen y la nota obtenida con todas las ponderaciones. ¿Ya? Entonces esto, digamos, calcula una nota de presentación y la nota final va a ser entonces el máximo entre la nota de examen y la nota de presentación. Crea un programa que permite ingresar las notas de un alumno y calcular su nota final. A continuación, el programa debe preguntar si el usuario quiere calcular una nueva nota o finalizar pulsando la tecla S. ¿Ya? Veamos cómo se puede programar esto. Entonces la idea es, vamos a crear primero un programa, un módulo, que lo que haga sea hacer esto para un estudiante y después lo generamos para varios estudiantes. Me parece que se parece harto al ejemplo que ya habíamos visto. Entonces vamos a crear una función que recibe las notas de la interrogación 1, interrogación 2 y la nota de examen y calcule cuál es la nota final. ¿Ya? Ese programa es relativamente simple porque tiene ¿cuántos datos de entrada? Tiene 3 datos de entrada. Interrogación 1, interrogación 2 y examen. ¿Y cuál es el dato de salida? La nota final. Entonces mi función, si es que yo la creo, vamos a crear aquí función. Nota final. Si yo creo mi función, yo lo que voy a tener aquí a la izquierda va a ser que el dato de salida va a ser la nota final y a la derecha los datos de entrada van a ser la nota 1, la nota 2 y la nota de examen. ¿Vale? Esa va a ser mi función. Entonces, ¿cómo dijimos que se calculaba la nota de presentación? La nota de presentación era 0.2 por la nota 1, más 0.2 por la nota 2, más 0.6 por la nota de examen. Pero la nota final iba a ser el máximo entre la nota de examen y la nota de presentación. Y nosotros ya tenemos programado lo que es nuestra función. ¿Okay? Vamos a meternos aquí dentro de una nueva carpeta que se va a llamar ejemplo notas. ¿Para qué? Para poder guardar aquí la función. Cuando yo la guardo, inmediatamente MATLAB me recomienda guardarlo con el nombre nota-final. Ya porque es el nombre de función que le agregué aquí. Entonces ahí nosotros tenemos nuestra función nota final. Ven ustedes que el simbolito que MATLAB le agrega es un poco diferente que el de los scripts convencionales. Entonces en este caso tenemos ahí ese f de x. ¿Sí? Entonces esto es lo que nosotros programamos ahora. Tenemos una función f, o sea, tenemos una función calcular nota, que lo que hace simplemente es evaluar cuál es la nota final. ¿Ya? Entonces yo lo puedo utilizar desde el command window. Yo puedo llamar a mi programa nota final. ¿Cuáles van a ser los datos de entrada? Las notas de la evaluación 1, de la evaluación 2 y del examen. Y con eso se calcula cuál es la nota final. ¿Ya? Simplemente eso es lo que está haciendo esa función. Ahora, aquí está un poco lo mismo que les estaba mostrando recién, de probar la función. Entonces de esa forma nosotros calculamos la nota final. Ahora vamos a crear este programa madre que pedirá las notas al usuario y entregará los resultados por pantalla de forma estética, ¿ya? Además del ciclo que permite al usuario calcular tantas veces quiera. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Dado que se quiere calcular
una cantidad de notas grande, lo que está hecho aquí es agregar el programa de nota final dentro de un ciclo while. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pedir al usuario la nota 1, le vamos a pedir al usuario la nota 2, le pedimos la nota de examen, esas notas las ingresamos dentro de nuestra función calcular nota, ¿ya? Y con eso calculamos lo que es la nota final. Y imprimimos por pantalla la nota final. La función D está siendo utilizada como una, o sea, la variable D está siendo utilizada como una variable centinela. Ya podemos revisar el detalle si ustedes quieren durante la siguiente clase. Pero esta variable D está siendo utilizada como una variable centinela, que ¿qué es lo que hace? Es como un interruptor. Está permanentemente encendido. ¿Ya? Yo aquí encendí el interruptor. Entonces, ¿qué es lo que dije aquí? D es igual a N. Prendí el interruptor. Entonces, mientras el interruptor esté prendido, eso es lo que significa esto. Mientras D sea distinto de C, significa que el interruptor está prendido. Entonces, va a realizar este proceso de nota 1, nota 2, calcula la nota final y todo el tema. Si es que el usuario decide, por su cuenta, apagar el interruptor, es decir, agregando la letra S, si es que quiere apagar el interruptor se apaga y en ese caso no vuelve a entrar al ciclo. Entonces el ciclo deja de correr. ¿Ya? Entonces aquí le estamos dando todo el poder al usuario de poder apagar el interruptor. ¿Ok? Una vez que lo apaga ya no lo puede volver a prender en todo caso. Revisamos el detalle de esto en la próxima clase, pero ya con eso entonces terminamos lo que es MATLAB. ¿Ya? Posiblemente ni siquiera querramos entrar en el detalle, así que ya el próximo martes comenzamos con lo que son herramientas de Excel. ¿Ya? Muchas gracias por la asistencia. Que estén todos súper bien. No sé si es que hay alguna otra consulta que se necesite resolver ahora. Quedo atento entonces ahora a sus dudas. Vamos a dejar de grabar. Con eso entonces estaríamos listos.